Estimados estudiantes, el tema los lípidos es un bonus. Todo lo que necesitas saber. Bien. Hoy veremos el tema ¿cómo se almacena la grasa? Quizás muchas veces nos preguntamos sobre eso. Bien. ¿Todos los alimentos nos engordan? Es la pregunta que quizás nos hacemos muchas veces. Aquí tenemos un delicioso pastelillo, una hamburguesa y los dulces. Es decir, lo que tanto los nutricionistas siempre nos encargan de la comida chatarra es lo que más nos engorda. Obviamente sí, pero no les echemos la culpa también a ellos. Si no, vamos a ver el motivo. Hoy lo sabremos. Bien. ¿Somos víctimas de las grasas? Muchas veces nos decimos que somos víctimas, pero la razón es la siguiente. Cuando vemos esto, sí, nos hacemos las víctimas, pero si nos ponemos una balanza, veremos quién pesa más, nosotros o los nutrientes. Hay unas funciones que se llama metabolismo basal, en el cual las grasas, es decir, es la energía que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir, realizando las funciones básicas como respirar, bombear el corazón, filtrar la sangre, sintetizar hormonas, hasta parpadear, correr, caminar, todo eso más que todo cuando estamos en la noche reposando, todas estas funciones van haciendo las grasas durante la noche. Entonces, ¿por qué engordamos? Porque realmente la ingesta es mayor de calorías que el gasto energético. O sea, comemos más de lo que debemos, aunque no lo queramos reconocer. ¿Por qué engordamos? Es la pregunta que nos hacemos. En la parte de la bioquímica podemos ver que hay un desdoblamiento. Cuando engordamos es nuestro abdomen y todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Hubo una lipogénesis en el cual cuando nosotros no nos saciamos realmente, no nos sentimos saciados, podemos repetir la comida una o dos veces, tres. Y sobre todo los carbohidratos refinados, cuando es bastante, se almacenan y se convierten en grasa cuando es en exceso. Ahora, cuando ya está en grasa, le pregunta a los carbohidratos, ¿puedo ayudarte a quemar calorías? Digamos, carbohidrato le dice, no, tengo bastante. Luego se convierte en ácidos grasos, tampoco se le permite. Luego se convierte en glicerol debido a su parte bioquímica, también no le permite. Por último, se ofrece nuevamente a quemar las calorías, le dice, no, tengo bastante. El individuo comió bastante calorías desde anoche, ya tengo bastante. Entonces, al final, estos triglicéridos se pasan a convertir en grasa corporal o grasa subcutánea, que ya lo vemos, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que engordamos, porque el exceso de grasa se almacena en los adipocitos del tejido adiposo, los cuales aumentan de tamaño, o sea, aumentan de tamaño en espesor hasta que la grasa se utiliza de combustible. O sea, es unas reservas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, había un joven que era así como él más o menos estuvo un mes con el dengue o chikungunya internado en la clínica y luego salió así.
en todo ese mes que estuvo sin tomar alimentos, porque totalmente estaba vegetal, fueron su exceso de tejido adiposo que le dio, que tenía una reserva de energía y le dio a sus células para que puedan ellas sobrevivir. O sea, el metabolismo basal lo tenía bien cimentado. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿bueno comer en la noche? Bien, veamos. ¿Ya? ¿Cómo evitar el sobrepeso? Debido al confinamiento, quizás algunos hemos alcanzado el sobrepeso o llegando ahí. Bien, veamos. Comer en la noche, a veces la tentación, pero ¿en qué momento? Cuando nosotros la cena, si asimilamos y luego inmediatamente nos acostamos, ahí seremos más propensos a acumular grasa. Pero si lo hacemos una hora antes, no habrá problema. Pero que sean eh, más que todo carbohidratos bajo, más que todo en fibra, ¿no? Más que todo. No sé, no habrá motivos así. Bien, cuando nosotros asimilamos carbohidratos refinados, pasteles, galletas, soda, gaseosa, en fin, todo eso, procesados, es decir, no son naturales, ¿qué pasa? Directamente llega al hígado en forma de glucógeno, ¿ya? Y se almacena ahí. Y el glucógeno, por decir, se procesa rápidamente y se gasta rápidamente, ¿ya? Por decir, cuando nosotros seguimos alimentándonos de comidas así, chatarra, todo lo que es procesos refinados, carbohidratos refinados, la glucosa, por ejemplo, es un tipo de azúcar que es el combustible celular. Pero nosotros cuando asimilamos todo esto, nace el glucagón, da origen al glucagón, que es el que se eleva, es una hormona que eleva el nivel de la glucosa y ordena al páncreas que segregue insulina nuevamente. Porque cuando nosotros asimilamos alimentos ricos en fibras, entonces obviamente que se produce la glucosa, que es un tipo de azúcar de combustible, y luego una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa pase del torrente sanguíneo a las células. Y eso evita que la persona con el tiempo tenga diabetes. Y si en cambio el glucagón, a la larga va a generar eso. Por último, hay que tener un equilibrio entre grasas y carbohidratos. Ni lo uno ni lo otro más, porque obviamente, si asimilamos más carbohidratos, vamos a bloquear las grasas y por lo tanto estas se convierten en grasa corporal, ¿verdad? Bien. ¿La vanidad o la vida? ¿Será que a una persona le vale más la vanidad que la vida? Eso queremos decir. Veamos con el siguiente caso. Ella fue una modelo y Miss Cochabamba y pensaba ser Miss Bolivia. Pero lamentablemente Natalie Céspedes murió por una hemorragia interna que le perforó la arteria renal. Sabemos que la liposucción utiliza una cánula, que es una especie de un puntero, que muchas veces la falta de experiencia al querer extraer el tejido adiposo perfora muchos órganos en varias personas. Este fue su sepelio, en el cual la reina de la belleza muere. Eso fue el año anterior o anteaño. Fue una pérdida para su familia, un dolor que dejó, porque obviamente ni ella misma jamás quizás pensó que en un breve tiempo
estaría en un cajón, terminaría en un cajón todos sus sueños. Pero al ir, otro ejemplo tenemos aquí de Chile, llegó ella, una de la ciudad de Iquique, perdió la vida por su liposucción en Bolivia. Le dijo a su amiga, me voy a Bolivia y voy a volver con el cuerpo perfecto, pero retornó en un cajón. Otra tragedia, otro luto para otra familia. Aquí en México también fallece una modelo con lipoescultura debido a un paro cardiorrespiratorio. Ella era Elena Carolina, de 32 años, diseñadora de México. Bien, este fue el caso de Mariela, que la verdad me impactó. Es una liposucción, antes de su cumpleaños era su sueño, tuvo sus ahorritos, pero eligió un médico que le cobró barato, pero le costó casi su vida. Ella era Mariela, así como ustedes la ven, no le faltaba nada, todo a mí faltaba y no le sobraba nada. Pero luego ella sufrió, por decir, en el lugar, debido a la falta de bioseguridad, tuvo una infección que llegó a la parte de la rodilla, en su pierna derecha, y como no bajaba esto, le tenían que amputar inclusive la otra más, pero gracias a Dios que con un antibiótico lograron eliminar al virus que no le permitió su paso más adelante. Ella al despertar, después de 10 días de estar en terapia intensiva, tuvo un shock séptico, le costó aceptar su nuevo estilo de vida y es aceptar esa prótesis que jamás pensó que iba a tener. Hoy en día ella está aprendiendo a caminar y aprendiendo a subir a un micro. Esa es la vida. Bien, jóvenes, con esto es una prevención, que compartan y sepan cuáles son los riesgos de una liposucción, más que todo en el sexo femenino. Muy bien. Nos quedamos con este pensamiento. Dedícate a sentirte bien contigo misma o mismo. Es con quien pasarás el resto de tu vida. Tu cuerpo es tu templo, ¿sí? Muy bien. Gracias por su atención, estimados estudiantes. Hasta otra.